El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras que son muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y observar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Felicitamos a Fabi en su cumpleaños hoy. Fabi, que nos ayuda. Como ya se va a llevar al niño a la escuela, ya no le vamos a cantar las mañanitas al rato, ¿verdad? Así que felicidades por tu cumpleaños, que Dios te bendiga mucho. Y vamos a rezar por ti ahora, ¿verdad? Se perdió las mañanitas porque siempre las cantamos al último. Pero pues a lo mejor al mole no lo perdemos, ¿verdad? Ya que nos diga dónde. Felicidades, Fabi. Felicidades por tu mami, Pablito. Felicidades, que Dios te cuide. Bien, hoy, queridos hermanos, escuchamos este pasaje del Evangelio. Jesús nos trae a la mente un elemento muy importante en la vida del hombre, que es la tradición, la costumbre. Son dos cosas: costumbre y tradición. Tradición, lo que se va transmitiendo de boca, que eso es lo que se hace. Costumbre, algo que uno hace, pero ya a veces sin mucho valor. Entre las leyes de los judíos, pues está esta de purificarse, pero leyes judías que se han hecho solo costumbres y tradiciones sin el verdadero espíritu que puede llenar el corazón del hombre. Lo hacen ya por costumbre, porque así lo hacían los anteriores, hay que hacerlo. ¿Por qué lo hacen? No sé. Hoy les preguntamos a muchos: ¿por qué lo hacen? Pues así lo hacían antes. Pero ¿por qué lo hacían antes también? ¿Cuál es la razón de eso que se hace? Y oye, hay mucha tradición, mucha costumbre, ya sin el verdadero espíritu en nuestros pueblos, ¿sí? Hacer las cosas solo por hacerlas ya no tienen sentido. Hay, por ejemplo, en algunos lugares algunas personas que quieren seguir haciendo alguna fiesta sin importarles la comunidad. Dicen: es mi fiesta, mi padre lo hacía, mi madre lo hacía y yo no voy a dejar de hacerlo. Oye, pero la comunidad celebra la fiesta este día. A mí no me interesa la comunidad, yo voy a hacer esto. Y no ayudan ni siquiera en la comunidad, ni participan.
pero sí quieren hacer su fiesta por costumbre. Más todavía, ni siquiera comulgan, ni se confiesan, ni van casi a misa, pero su costumbre es su costumbre. ¿Ya? ¿De qué sirve? De nada. Los judíos hacían eso también, muchas cosas por costumbres, y Jesús se los echó en cara diciéndoles hipócritas. Porque cuando los judíos, dice, salían al mercado, se topaban con toda clase de personas y pensaban que con solo tocarse con los paganos ya quedaban contaminados, que si en el mercado tocaban cosas no sabían quién las había hecho, a lo mejor un pagano también, y decían, estamos contaminados. Por eso al regresar del mercado se lavaban las manos hasta el codo y pensaban que con eso ya quedaban purificados, con lavarse. No era ni siquiera una cuestión de higiene, sino de una costumbre. Por eso, cuando vieron que los discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos, le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos comen sin haberse lavado las manos? ¿Sí? Y eso entonces cuando Jesús viene a decirles, ¿por qué observan tantas tradiciones, tantas costumbres? Y les dice, hipócritas, que bien profetizó Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El querer cumplir, vivir tradiciones y costumbres. Dice, es inútil el culto que me rinden. O sea, no tiene ningún sentido. Se pierde todo. Y todavía sigue más, cómo se olvida el mandamiento de Dios por cumplir con costumbres. Dice Jesús, el mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero si ustedes dicen, todo lo que podía darle a mi padre y a mi madre es corbán, es decir, ofrenda al templo. Por tradición voy a llevar mi ofrenda al templo. Llevar la ofrenda era llevar algo material al templo, ¿sí? O llevar un sacrificio y ofrecerlo. Ya no había nada que hacer por los papás. Me dedico al templo, voy al templo. Ya no había tiempo para los papás. Dice, ustedes observan estas costumbres y se olvidan del mandamiento. Nos puede pasar a veces incluso a nosotros con costumbres o tradiciones que hacemos ya solo por hacerlas. ¿Sí? Y se nos puede olvidar el verdadero espíritu de ello. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué acudimos a la celebración de la Eucaristía todos los días? ¿Es por necesidad de estar con Dios o simplemente una costumbre que ya incluso no puedo dejarla porque ya es una costumbre? Las costumbres difícilmente a veces se quieren dejar y a veces parecen muy buenas o son buenas, pero el espíritu se pierde. Hoy, queridos hermanos, cuando vemos también la primera lectura del Génesis y vemos cómo Dios entrega todo al hombre para su servicio, hay quienes incluso malinterpretan lo que dice el Génesis, porque el Génesis dice que cuando Dios creó toda clase de hierbas que dan semilla y le dijo al hombre que podía comer de ellas, pues hay quien interpreta que Dios dijo que teníamos que ser vegetarianos, porque no dice que se coman los animales, cuando Dios puso toda la creación al servicio del hombre. Y después Jesús declarará más adelante, todo puro, nada que entra por la boca es impuro. Todo lo hizo bueno y todo se lo entregó al hombre.
Del hombre dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y así desde entonces somos imagen y semejanza de Dios. Todo lo que hay en la tierra está puesto al servicio del hombre. Por lo tanto, pues así como los judíos que hacían una mala interpretación de la ley, nos puede pasar a nosotros estar haciendo una mala interpretación de la palabra de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir como nos ha creado, como su imagen y semejanza, viviendo no de tradiciones ni de costumbres, sino teniendo en nuestra mente y en nuestro corazón el mandamiento importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que así sea.